Bien, muchas gracias. Ahora estamos comenzando a grabar. Ahora en este momento estoy tratando de transferir el tema de esta aplicación de Nerpod, ¿cierto? Bien. Entonces ahora yo transfiero esto para acá y ahora yo les comparto esto. Y bien, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros nos quedamos en esta parte, ¿cierto? Que yo les preguntaba a ustedes, ¿cierto? Si consideraban que las culturas mayas, aztecas o incas eran culturas bárbaras, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando llegaron las civilizaciones occidentales, ¿cierto? Decían que consideraban estas costumbres bárbaras. Yo les pregunté si ustedes veían aquí barbarie, ¿cierto? Veían costumbres de alguna manera no dignas de una civilización. Y ustedes dijeron no, por supuesto que no, vemos costumbres, que por supuesto que son diferentes a la occidental, ¿cierto? Pero que eso no quiere decir que no merezcan el mismo respeto, ¿cierto? Eso ya lo dejamos claro, lo dejamos zanjado. Después de esto, ¿cierto? Respondimos estas preguntas, ¿cierto? Las cuales hacían referencia un poco a este texto que tenemos acá, ¿cierto? Que dice aspectos generales sobre la cosmovisión, ¿cierto? Nos definía la cosmovisión. Entonces, vamos a dar 5 minutitos, chiquillos, para que lo lean. Son las 12:32, voy a colocar el cronómetro y comenzamos. Ya, les voy a dar 4 minutos para que lean el texto. Yo mientras me voy a quedar callado, acá, mirando el reloj. Lean el texto, por favor, aspectos generales sobre la cosmovisión. Me da cosa estar aquí en la pantalla, así que por eso me voy a... Ahí sí. Un minuto, chicos. Un minuto para que lo lean. Es cortito, yo creo que algunos ya lo tuvieron que haber leído. ...30 segundos. Bien. Entonces, bueno, este texto igual nos habla un poco de la definición de cosmovisión, ¿cierto? Nos representa un poco cuáles son las características. Y ojo, hay que hacer alto énfasis en la parte donde dice cuyo origen generalmente se pierde en el tiempo, pero son la cohesión de la sociedad que produce su identidad, la calidad de vida y el progreso. ¿Ok? Esta es la razón más profunda y legítima por la que a lo largo de miles de años y su mismo continente, en forma discontinua escalonada, fueron cristalizando diferentes experiencias culturales en íntima relación con el ecosistema. ¿Ok? Bien. Entonces esta pregunta nosotros ya la respondimos la semana pasada y en lo que quedamos fue en esto, ¿ya? Vamos a iniciar esta actividad que nos pregunta. Tienen 4 minutos para responder. Respóndanme en el chat, ¿ya? En el chat de Zoom. ¿Por qué crees que la cosmovisión, ya, lo que acaban de leer, por qué crees que la cosmovisión es un proceso lento? ¿Por qué creen ustedes que la cosmovisión
es un proceso lento, ¿cierto? Vamos, que ni siquiera en Minecraft uno crea una sociedad de la noche a la mañana, ¿cierto? Son horas, son días, son meses que uno le dedica a una civilización. Entonces, por lo tanto, en la vida real va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Que una cosmovisión se cree de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Y teniendo claro que es un proceso lento, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es un proceso lento? Ya Benjamín y el Lucas ya respondieron, ok. Cuénteme, Lucas, ¿sí? Nada, solo levanté la mano para que viera mi respuesta. Ah, ya, no se preocupe, si estoy mirando el chat acá, el Sebastián y el Benja y el Lucas ya respondieron. Bien, espera un momento, estoy reiniciando el cronómetro. Ahora sí. Bien, entonces mientras ustedes están respondiendo otras preguntas, leamos las respuestas de los chiquillos. Lucas dice, porque la cosmovisión no daba una verdad absoluta. Correcto, ¿cierto? La cosmovisión no es algo que esté escrito en un libro, ¿cierto? La cosmovisión no es algo que esté dado por hecho en una civilización. Bueno, en verdad para eso quizás después se crearon las estatuas, ¿cierto? Quizás para eso después se crearon los relatos, ¿cierto? Para que fuera más fácil adentrarse dentro de una misma cosmovisión. Pero al comienzo, como pasa de boca en boca, ¿cierto? Se hace más difícil como dice Benjamín, ¿cierto? Benjamín dice, porque van creando de a poco la costumbre y esto se va heredando a los demás. Cierto, cierto, correcto, ¿cierto? Mire, supongamos que nosotros estamos en una fogata en torno al fuego, ¿cierto? Somos una pequeña tribu, ¿cierto? Cazadora-recolectora que vivió en el 300 antes de Cristo, estoy inventando, ¿cierto? Y entonces estamos todos alrededor del fuego, ¿cierto? Estamos calentitos, estamos cocinando algunos animales que cazamos hoy día, ¿cierto? Y uno de nosotros, no sé, pues el Sebastián, por ejemplo, se pone a aplaudir y ya empieza a hacer un ritmo con estos aplausos. Y este ritmo, por ejemplo, el Matías Arcos lo empieza a bailar. Por ejemplo, y entonces después toda la gente lo empieza a bailar, ¿cierto? Empiezan a inventar con el ritmo que había sacado Sebastián, empiezan a surgir nuevos ritmos, ¿cierto? Y con esto posteriormente, y los niños, ustedes ya eran adultos en este cuento, ¿cierto? Ustedes ya eran adultos, y los niños más chicos empezaron a replicar estos cánticos, a replicar estos bailes que ustedes hacían porque comprendían que esto mantenía cohesionada a la sociedad, comprendían que esto la mantenía unida. Entonces, posteriormente, cuando la tribu fue creciendo y se volvió una civilización, estos cánticos y este baile se volvió en el emblema nacional de dicha sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso es que se demora en pasar años, porque es un tránsito lento, que va pasando de generación en generación. Probablemente el Seba cuando empezó a hacer esos aplausos no se imaginaba que se iba a convertir en un baile nacional, por ejemplo. Entonces, súper importante. La Rocío, por ejemplo, nos dice, creo que es algo lento porque todos pueden pensar diferente y lleva tiempo para que sea algo que debe y quede marcado y que se pueda transmitir. Correcto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entender a una civilización total, ¿cierto? De que yo tengo la razón y de que ellos no. Por ejemplo, supongamos que, no sé, pues, somos incas, ¿cierto? No, perdón, somos aztecas, ¿ya? Y nosotros vemos que hay terremotos, nosotros vemos que hay eclipses, nosotros vemos que hay estrellas fugaces, nosotros vemos que hay, qué sé yo, cometas que pasan, ¿cierto? Y entonces yo les digo a la población, ¿cierto? A mi población azteca les digo que esto se produce debido a que los dioses se están manifestando, ¿cierto? Y que están haciendo decir de que cuando hay un terremoto están enojados, ¿cierto? Cuando hay truenos también están enojados, pero cuando pasa un cometa es una señal de buena cosecha, ¿cierto? Entonces la gente va a decir, oh, ahora sí una buena cosecha, entonces voy a trabajar feliz. Y al trabajar feliz, la cosecha de por sí sale buena, ¿por cierto? No es algo que esté, por esta mentira que se le ocurrió al gobernador, ¿cierto? Logró que la cosecha fuera buena. Y lo mismo ocurre con el terremoto, ¿cierto? Van a empezar a trabajar por miedo o no, los dioses están enojados, vamos a trabajar más para que no estén enojados, ¿cierto? Estamos trabajando muy poco. Entonces, eso también va a condenar inexorablemente a que las cosechas sean buenas. Entonces, por lo tanto, a pesar de que sea una mentira, ¿cierto? Mantiene conectado y mantiene cohesionado a una civilización. Por lo tanto, no es menor estos detalles, ¿cierto? Y
Muy bien las respuestas, chicos, los felicito a todos. Están todas muy buenas, ¿cierto? No podemos nombrarlas todas porque hay que seguir con la clase, pero bien, genial. Gracias por la participación. Entonces, siguiendo, ¿cierto? Bajo esta dinámica, ahí se me está yendo la voz ya, perdón, la última clase. Vamos a ver esta imagen de sacrificios. Una imagen bastante fuerte, ¿cierto? Una imagen que de alguna forma u otra fue la que llevó a pensar a a los occidentales, ¿cierto? A los españoles, o a los ingleses, o a los portugueses, ¿cierto? A pensar de que nosotros éramos pueblos bárbaros, ¿cierto? Como vemos, son imágenes bastante fuertes, pero los sacrificios tanto aztecas, mayas e incas, a pesar de que fueran sociedades diferentes, ¿cierto? A pesar de que fueran civilizaciones que no compartían, que no se sentían identificados de la mismo clan, ¿cierto? Las tres hacían sacrificios, ¿cierto? Y estos sacrificios humanos no eran sacrificios que fueran de carácter barbárico, ¿cierto? Que lo hicieran porque sí. No, tenía su justificación, ¿cierto? De hecho, como vemos, tiene hartos simbolismos estas tres imágenes, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos pensar de que fuesen porque sí. Y de hecho no se lo hacían a cualquiera, se lo hacían a personas que habían asesinado, se lo hacían a personas que eran esclavos, etcétera, ¿cierto? Personas que incluso en algunos códigos penales de algunas partes del mundo también podrían estar condenados a la misma pena, ¿cierto? Probablemente no con este carácter tan fuerte, ¿cierto? Sino que quizás con una silla eléctrica, etcétera, pero también podrían estar condenados. En Chile en la actualidad no existe la pena de muerte, eso sí. Bien, entonces establecido esto, respondamos la siguiente pregunta. Ah, Isidora, Isidora Vidal, ¿serías tan amable, porfa, de responder, o sea, de leer lo que sale en la parte de arriba de la pregunta, porfa? Por favor, Isidora. Aló, Isidora Vidal. O ¿Está o dejo no? en visto, profe. Me dejó en visto, sí, qué feo, ¿ah? Todos pongan F en el chat. Isidora, Mister, la Isi no siempre tiene micrófono. ya, sí, ahí me escribió que no tiene micrófono, ya, ya. Alguien que se ofrezca a leer, ¿no? Sebastián, hace tiempo que no escucho hablar de Sebastián, lo echo de menos. Sebastián Figueroa, ¿puedes leer lo que sale arriba, Hola, por favor? con gusto, yo con mucho gusto. Ya, por favor. El sacrificio humano fue parte importante de los rituales y la ideología maya. El ejemplo más frecuente en el arte y las inspiraciones de esa cultura es el sacrificio ritual por decapitación, descrito como acto de creación. El sacrificio de prisioneros. Mister tiene el cosito ahí Ay, que perdón, dice, perdón. Recreaba. recreaba el complejo de mitos que permitía el establecimiento de un orden cósmico y fue clave en la ideología de los señoríos mayas, según el texto. ¿Cuál es el rol de los sacrificios en las culturas mayas? En las O sea, culturas. culturas americanas, perdón. Correcto, muchas gracias, Sebastián. Perfecto. Entonces, bueno, ya nos dejamos claro, ¿cierto?, de que no era algo de porque sí estos sacrificios, ¿cierto?, sino que era un ritual, tenía su justificación cósmica, ¿cierto? Y coloco entre paréntesis cósmica, ¿cierto?, porque en verdad no tiene ninguna justificación cósmica. El cometa que está pasando, o que pasó, como diría Lucas, ¿cierto?, o que pasó hace miles de años, ¿cierto?, no responde a que hayan sacrificado o no a esa persona, ¿cierto? Pero ellos creían que sí, y eso es lo importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál era el rol de los sacrificios en las culturas americanas? A. Los sacrificios servían como eje de la ideología y de la cultura de los pueblos. Ya, por supuesto que es una respuesta correcta, barajémosla. B. Era la forma de validarse ante otros pueblos. O sea, los sacrificios sí mantenían cohesionada a la sociedad, ¿cierto? La mantenía unida, y esto de alguna manera servía como justificación para los otros pueblos, como validarse. No obstante, no era lo principal, ¿cierto? No era los sacrificios formaban parte del pueblo, pero no era la justificación para validarse ante otros. C. Profe, ¿Sí? ¿cuál era su canal de YouTube para ver las ¿Las clases? clases? Es que me van a servir para poder hacer la guía de historia. Sí, Igual de todas Carlos, formas estoy grabando esta clase y la voy a compartir al WhatsApp del curso si la quieren. muchas gracias, Lucas. Carlos, O sea, no me acuerdo si el ustedes canal. necesitan alguna clase, me la piden y yo se las mando por un link de Mediafire. Carlos, recuérdamelo por Edmodo igual de todas formas para Mister, yo enviártelo. les mando el link de su canal. Ya, muchas Ah, gracias, Seba. bueno, Ya, bueno, muchas bueno. gracias. Ya, Muchas genial. gracias.
Ya, entonces C, o sea, la B, era forma de cierto pueblo, por lo tanto la B queda incorrecta. C, constituían parte de su alimentación, decoración y vestimenta. Bueno, claramente los sacrificios no pertenecían a su parte de alimentación, claramente, no eran caníbales, comían animales y frutas y verduras como nosotros. Eh, no obstante, por ejemplo, yo creo que la persona que era el que hacía los sacrificios, el verdugo que le llamaban, ¿cierto? Sí formaba, sí tenía un estatus social bastante alto, ¿cierto? Sí tiene un estatus social que, vamos, estaba literalmente al lado del rey. Entonces, por lo tanto, sí tiene un estatus social bastante alto y quizás por eso podía ser un precursor de la moda, por así decirlo, pero no era una parte importante, ¿cierto? No era una constitución real, ¿cierto? De esta cosmovisión. Por lo tanto, también quedaría incorrecta. Y D, los prisioneros eran considerados traidores, por lo que debían ser castigados por el pueblo. Bien, entonces esta respuesta también quedaría incorrecta si lo piensan, porque no eran considerados traidores. O sea, sí, eran considerados traidores, pero no era y el ser castigados no era la razón principal de estos sacrificios. Recuerden que la razón principal era un sacrificio ritual por el establecimiento de un orden cósmico, ¿cierto? Por lo tanto, también Yo quedaría creo, descartado. claro, porque es como... ¿Carlos? Ah, no. ¿Quién está Yo creo que cocinando es un la A, huevo? porque... Pensé que era agua. Yo pensé que era un ¿Quién huevo. está cocinando un huevo? Ya me está dando hambre. Según yo, es Es un agua. huevito frito. Yo tengo una Viste, gallina yo aquí creo al que es lado. la A. Yo también creo que es la A, estamos de Yo acuerdo y también es la creo que es la respuesta A. correcta, ¿cierto? Los sacrificios servían como eje de la ideología y de la cultura de los Hablando de pueblos. sacrificio, me acuerdo que antes hacías, en esos tiempos más o menos, Ujú, o creo que era mucho antes, pero era en esa época como de los sacrificios, ujú. que había un juego que era como la pelota, pero era como Sí, una pelota durísima y que se jugaba como con la rodilla, pecho y Oh, cabeza. sí, en El Dorado, en la Y película del Dorado lo el juegan. equipo lo que juegan, perdía, sí. y el equipo que perdía creo que lo mataban. O sea, no creo que los Algo así mataran, me acuerdo o sea, yo. No, quizás, pero no eran tan no, drásticos, no lo pero sí mataban. ese juego sí existió. No me acuerdo cómo se llamaba, pero también lo recuerdo, ¿cierto? Había que pasar la pelota Sí, por yo un también aro. recuerdo eso, que al final los Por un aros aro, creo sí, que era era como una Y como mezcla había entre, que pasar era como una básquetbol y mezcla fútbol entre al mismo tiempo. fútbol y básquetbol, porque los Sí, aros que eran como, habían como unos aros que eran como los arcos claro. y que estaban como en unas Ay, para que hablen paredes. y me escuchen. Sí, 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 sí. Sí, es bastante interesante el juego. Bien, ahora yo les estoy proyectando a ustedes estas imágenes, ¿ya? Y ustedes tienen que ayudarme a rellenar un cuadro comparativo que yo tengo acá en este preciso instante a mí. A lo mejor se los voy a... Ah, no, pero esperen, estoy progresando, estoy progresando. Entonces, dejo de transmitir esto y les comparto este que tengo acá. Bien, entonces pueden ver ustedes este cuadro que estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Qué aspectos comunes se observan en estas tres imágenes? Por ejemplo, yo parto. Yo puedo ver que en estas tres imágenes, en todas las imágenes existe un escenario más que una plataforma, ¿cierto? Si se fijan, existe un escenario, porque aquí hay un escenario, acá están como una escalera, acá también, pero también es como un escenario. Entonces, por lo tanto, esto a mí me puede hacer intuir de que esto era algo ritual, ¿cierto? De que era algo sagrado. ¿Qué otra O característica? también, o también otra cosa que tienen en común las imágenes es que en casi todas le arrancan el corazón al sacrificado. Le arrancan el Exacto. corazón. A todo, ojo, y para ir Ah, yo profundizando, pensaba que le estaban sacando el estómago. no, no, le están sacando el corazón. O sea, bueno, dejémoslo que están sacando una parte del cuerpo, pero ojo, ¿qué están haciendo con esa parte que le sacan al sacrificado? La están extendiendo hacia el cielo. La están extendiendo hacia el cielo. Es una Entonces, ofrenda. es una ofrenda. Es como un ritual religioso. Es un ritual religioso, exacto. Ofrecen el corazón en ofrenda a los dioses. Como dice el Benja, en los tres hay un ritual religioso, ¿cierto? Eso nos da, claramente se encuentra como una especie de chamán, ¿cierto? En las imágenes, ¿cierto? El verdugo que está sacando el corazón. Y ojo que en dos de las tres imágenes también podemos ver público. Hay presencia de público, hay presencia de probablemente gente que era espectadora de estas cosas, ¿cierto? Que entonces
Era un acto público. Era un acto público. Bien. Entonces, con estas características, ¿cierto? Otra característica que alguien quiera remarcar que pueda haber, ahí podemos ver al sol, ¿cierto? Que está ahí presenciando, ¿cierto? Un acto religioso. No, pero creo que esas son todas las características, ¿cierto? Bien. Entonces, seguimos. Seguimos avanzando. Bien. Este es otro tablero colaborativo. ¿Qué hora es? 12:50. Yo creo que vamos a dejar la clase. Ah, no, pero todavía nos queda tiempo, no nos queda harto. Ya, sí, sigamos. Entonces, tenemos el calendario maya, el calendario azteca y el calendario inca, ¿ya? Tres tipos de calendario, los cuales tienen sus semejanzas, pero también tienen sus diferencias, ¿ok? Ah, no, ahí llegaron los 10 minutos de lo último de la clase. ¿Lo alcanzamos a ver? Yo creo que lo alcanzamos a ver. Ya. ¿Alguien que se ofrezca a leer, por favor, rapidito, rapidito? Yo, Ya, Carlos, por Carlos. favor, lee los calendarios, todo lo del calendario maya, las características. Calendario maya. Calendario sagrado de 260 días, con 13 meses de 20 días. Usado para las ceremonias religiosas, pronosticar duración del periodo de lluvias y los periodos utilizados para la caza y pesca. Ciclo solar de 365 días, con 18 meses de 20 días, más 5 días de descanso, utilizado para los ritos de la comunidad y para las ceremonias de carácter religioso. Rueda calendárica de 52 años, en la cual se producía la combinación de fechas entre el calendario sagrado y el ciclo solar. Cuenta larga de 5.200 años, basado en el sistema de numeración vigesimal maya que se empleó para registrar hechos importantes para la vida de diversas ciudades mayas. Ya, muchas gracias. Ok, ya tenemos las características. Ya tenemos entonces las características del calendario maya. Alexis, ¿puedes leer las del Azteca, por favor? Rapidito, rapidito. Ya. Calendario azteca, calendario civil de 365 días, con 16 meses, dice ahí, 18. 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días de descanso que se utilizó para definir las actividades y fiestas de la comunidad vinculadas con los ciclos agrícolas. Calendario religioso con 260 días, con 20 semanas de 13 días cada uno que eran asociados con un dios y se ocupaba con el fin de predecir los días buenos y malos del ciclo. Perfecto, muchas gracias. Rocío, rapidito, ¿puede leer lo del calendario Inca, por favor? Calendario Inca, calendario de 360 días con 12 lunas de 30 días cada uno, basado en la observación del sol y la luna, que se ocupó de regular festividades y actividades de la vida cotidiana. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, chiquillos, los tres, perfecto. Ya tenemos entonces las tres características de estos tres calendarios. ¿En qué se parecen estos tres calendarios? Parecidos. Yo, por ejemplo, puedo partir. En los tres calendarios existen 5 días de descanso. O no, en 2 de 3 existen más de 5 días de descanso. Por ejemplo, calendario maya, ciclo solar, 20 días cada uno, más 5 días de descanso. Calendario maya, 20 días cada uno, más 5 días de descanso. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo maya y azteca, 5 días de descanso. Vamos, otra Peter, los dos semejanza. calendarios duran 365 días. Eso iba a 365 días. decir yo. Exacto, correcto, ¿cierto? Bien. Y bueno, y el calendario Inca también lo vamos a incluir porque son 360 días, está aproximado, ¿cierto? Ambos, los tres calendarios, entonces, los tres calendarios Profe, una presentan, pregunta. ¿sí? Sí, ve que en los calendarios, ya, ve que los, no sé, me acuerdo que inició los calendarios, no sé, los incas, maya, algo así. Ujú, Ya, pero ve que como que ya no existen esos así de esos pueblos, podría ser así. ujú. ¿Sí? ¿No existen? Eh, ah, No, o sea, no existen, ¿ya? ¿Sí? Ve que, ¿por cómo hicieron tanto?
calendarios y se supone que eh, no están, ya no están. Muy buena pregunta, pues, Juan. De hecho, para que veas tú de que nosotros, nuestro tiempo histórico que estamos viviendo nosotros en este preciso instante, muchas veces también nos hace creer de que antes, en el pasado, no hubo miles y miles de millones de personas que vivieron antes de nosotros, las cuales también hicieron cosas, ¿ok? Entonces es súper importante eso, porque estas civilizaciones, las mayas, las aztecas como la inca, sí, ya no existen en la actualidad, pero los tipos, y también para los españoles que ellos pensaban que eran bárbaros, los tipos eran secos, vamos, que calcularon los días del año, y nosotros, ¿cuántos días tiene el año en la actualidad? 360. 365 días y 6 horas. Entonces, no se equivocaron para nada tanto de lo que nosotros asemejamos en la realidad, y estos tipos vivieron desde antes de Cristo hasta quizás después, hasta después de Cristo, 1500 años, ¿ok? Entonces, teniendo esto en consideración, es súper importante igual recalcar todas estas cosas, porque los tipos no existen en la actualidad, pero, por ejemplo, los tres tenían un calendario. ¿Bajo qué precepto tenían este calendario? Algunos tenían calendario religioso, sí, pero el que más utilizaban era el calendario Zodíaco. no, calendario Solar. solar, ¿cierto? Ajá. Bien, ahí tenemos tres parecidos. Diferencias. ¿Qué diferencias podemos encontrar en los calendarios? Em, a ver, Mm, Que no duran lo mismo. ¿Cómo? ¿Por qué, O Sebastián? sea, que no todos duran lo mismo. O sea, dos duran como lo mismo, que es Ujú. 365, pero, por ejemplo, el maya y el inca no duran lo mismo. Bien, O el exacto. calendario azteca y el inca no duran lo mismo. Viste que Calendario los días de descanso no hacen las mismas actividades. ya. ¿Cómo, Benjamín? De nuevo. Que los días de descanso no hacen las mismas actividades. Los días de descanso no hacen las mismas actividades. Y el SEBA nos propone una diferencia que los días del calendario religioso no son los mismos. Entonces, es profe, importante igual remarcar las diferencias y también las semejanzas. ¿Sí? Cuénteme. mire, o sea, el otro día estaba viendo este del celular, ve que trae un calendario celular. Ujú. ¿Ya? Ya ve que iba adelantándome año tras año, la fecha de mi cumpleaños me está fijando. Ujú. Y como que parte del martes, y pasa un año, va pasando miércoles, jueves, Sí, viernes, po. sábado y después se devuelve. Sí, va cambiando la fecha de tu cumpleaños. A veces nos toca el lunes, a veces nos toca el martes. Y bueno, sí, pues porque eso es porque el calendario, eh, si la memoria no me falla, o sea que en verdad los días del año, los meses, no están emparejados con este orden que sea todos los mismos días, ¿se entiende? Entonces, por eso se produce eso. Pero sabéis que debe tener un significado más matemático, más exacto. Lo voy a buscar y te lo voy a dar. Otra diferencia Ujú. es que, por ejemplo, los meses. El calendario azteca tiene 18 meses, ¿cierto? Y el calendario maya tiene... no, los dos tienen 18 meses, me confundí, porque uno tiene 13, pero en el calendario sagrado. Ah, bueno, por ejemplo, el calendario azteca no tiene fecha de término o no se explicita, y el calendario maya sí tiene fecha de término. Calendario maya, ¿se acuerdan cuando se iba a acabar el mundo? Porque los mayas lo habían dicho. Haciendo por Tiene, el calendario maya que se acababa en el 2012. Exacto. Entonces, otra diferencia, pero bien, chiquillos, bien. Súper importante estos calendarios, sobre todo para darnos cuenta, más que sean importantes en la actualidad para medir el tiempo, nos sirven para darnos cuenta de las creaciones que existen hace miles de años, lo cual no es menor a tener en consideración, sobre todo a la hora de nuestra identidad cultural. ¿Ya? Súper importante, que muchas veces, como les digo, cuando miramos las costumbres aztecas, incas o mayas, nos parecen tan ajenas y la verdad que no son tan ajenas. Recuerden que cuando la colonia, en los virreinatos, existió un proceso de mestizaje que mezcló a nuestra sociedad latinoamericana bastante. Entonces, no es menor tener esto en consideración.